toda la audiencia de ICC Portadores de su Presencia, que en esta mañana nos reportan sintonía y que lo han hecho en los diferentes servicios que hemos tenido, aún en medio de muchas veces las dificultades que tenemos técnicas, pero damos gracias al Señor por usted permanecer allí. Más importante es entender que usted y yo debemos buscar el alimento espiritual y necesitamos ser confortados a esta palabra. Por eso les bendigo y declaro sobre su casa, sobre su vida, esa bendición maravillosa. Y hoy quiero, sé que hay muchas cosas que estudiar, muchas cosas que indagar, pero sé que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder entender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas y lo que Dios hoy quiere animar nuestro corazón. Hemos venido hablando del libro de Apocalipsis y hoy con el tema de la quinta trompeta, pero la parte 2. Ya hemos pasado creo que el paso a paso de lo que es el estudio o de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y no es para que sintamos miedo ni temor, sino para que tengamos claridad, porque muchas veces nos dejamos llenar de miedo, de temores, de teorías. Y la palabra de Dios está allí para que podamos entender, leerla y tener ánimo. Y recuerde algo que dice este libro maravilloso. Bienaventurado el que lee, o sea, cuando habla de bienaventuranza nos está hablando y diciendo de buenas, los que leen, los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita. O sea, usted es bienaventurado porque lee, ¿cierto? Porque la está escuchando, pero lo más importante no es simplemente leerla o escucharla, sino que usted pueda guardarla, porque esto nos trae esperanza al corazón. Vamos a orar. Muchos dirán, ¿por qué oran? Pues usted sabe que todo esto es espiritual y que necesitamos la intervención de Dios sobre nuestras vidas para que Él nos ayude a entender lo que hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron para usted y para mí. Y recordemos que toda fuente de inspiración es Él. Y necesitamos de Él para poder entender y comprender su palabra. Amado Dios, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos el privilegio y la oportunidad de escuchar tu palabra, esta enseñanza, Señor, que tú hoy quieres hablar a nuestra vida. Te pido hoy, Señor, soy muy enfática en lo que quiero pedirte, y es que tú seas ayudándonos a quitar todo velo para que podamos entender el mensaje por el cual está escrito este libro, y es que es la revelación de Jesucristo. El personaje principal es tu nombre, Señor. No es el dragón, no es la bestia, no son los testigos. Es tu nombre, Señor, es Cristo, mostrándose a dar a conocer a través de esta visión tan gloriosa. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender y a comprender, y mi persona, Señor, a poderles explicar de la mejor forma esto que por muchos años en muchos lugares nos ha llamado la atención, pero desafortunadamente en vez de ver a Jesucristo, lo que han puesto en nuestros corazones por mucho tiempo ha sido el temor, y hemos visto y hemos recalcado más el nombre del dragón, de las profecías venideras del juicio final, pero no del Dios glorioso que nos habla, del cual va a regresar por su iglesia, pero que ha vencido, que sigue venciendo, y que el control del mundo no se ha perdido, que nuestra esperanza está en ti. Señor, te ruego en esta hora que nos ayudes a entender y a comprender este llamado, este mensaje que tú hoy traes, porque tu palabra dice, bienaventurado el que lee, el que escucha esta palabra, pero sobre todo que la guarda. Y esto nos habla de esperanza. Padre, sé que es una responsabilidad muy mayor siempre el enseñar tu palabra. No quiere decir que un tema no sea más importante y que el otro no lo sea. Nos habla, Señor, que siempre habrá esta responsabilidad de enseñar tu palabra. Padre, te ruego, Dios, que seas tú hoy también preparando cada corazón, cada terreno, Señor, donde será sembrada esta semilla. Y te pido, Dios,
que tu palabra, que es viva y es eficaz, llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les hablaba, hoy llevaremos el tema de la quinta trompeta, la segunda parte, donde quedamos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, fue donde quedamos a explicar, y dice que la mujer, que ya tenemos claro que es el pueblo de Israel, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Creo que nos quedó claro del por qué Apocalipsis capítulo 9 nos hablaba de que a esta estrella se le había dado la llave del pozo del abismo, y que había abierto, ¿cierto?, el pozo del abismo, y había subido humo del pozo, y que había salido habían liberado bastantes demonios para atormentar la población, ¿cierto?, que son los juicios de parte de Dios. ¿Y por qué Satanás hacía esto? Y que nos basábamos en el libro de Apocalipsis, obviamente en el capítulo 12, ¿cierto?, cuando fue lanzado del cielo la serpiente antigua, que engaña, dice la palabra del Señor, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron enviados con él. Y para poder llegar hasta este verso, necesitábamos entender los versículos anteriores, ¿cierto? Y empezamos a explicar quién es la mujer. Y la mujer es nada más ni nada menos que el pueblo de ¿quién? El pueblo de Israel. Nos habla de Cristo Jesús, que vino al mundo. Y por eso necesitamos nuevamente recordarse que hay otra audiencia. Y quiero recordar, ya hablé esto, pero quiero hablar de las 70 semanas de Daniel. No me voy a quedar allí enfocada, pero sí quiero hacer un recorderis de las semanas de lo que es el libro de Daniel. 1260 ¿qué? Espera, discúlpeme si por 1260 días. Esta referencia hace al periodo de 3 años y medio, porque si usted lo divide, los 1260, los divide en 360, que es el calendario lunar, ¿cierto? Y ahorita les voy a explicar, pasado a nuestro calendario, que es solar, nos da 3 años y medio. Eventos con los 7 años finales de la profecía de Daniel capítulo 9, que ya los vamos a ver, solo estoy haciendo la introducción, ya que Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, nos habla, el versículo anterior del que estaba leyendo, describe el ascenso de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, describe eventos aún por ocurrir de la semana 70 de Daniel. Entre estos dos versículos, escúcheme bien, están cientos de años, que es nuestro periodo actual. Este tiempo cercano o lejano de pausa es típico de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que tienen una pausa. Vamos, ahora sí, creo que he quedado clara, ¿no? Nos habla, mientras el versículo de Apocalipsis 12:5 me habla de la ascensión de Jesús, que da evento para hablar del tiempo que nos falta. El capítulo 12, versículo 6 describe los eventos aún por ocurrir de la semana 70 de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 9. Dijo, usted me tendrá un poquito de paciencia, porque a mí me toca aquí manualita. Capítulo 9, versículo 20 me habla, no vamos a verlo todo, porque estoy diciendo que vamos a recordar. Pero en el verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Quiero que me mire aquí directamente.
Dice 70 semanas están determinadas. Daniel, recuerde que fue llevado cautivo, ¿cierto?, a la tierra de Babilonia y fue un profeta, ¿sí?, que Dios le dio muchas visiones y entre estas la visión final. Parece tremendo lo que Dios le mostró. Pero la profecía dice determinada sobre tu pueblo. ¿Sobre cuál pueblo? ¿Sobre Colombia? ¿Sobre Perú? ¿Sobre Ecuador? ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, no sobre la iglesia. ¿Sí? Quiero hacer claridad por esto porque a veces la gente dice, o sea, sobre nosotros, sobre tu pueblo. Se está hablando sobre el pueblo de Israel. Daniel no tenía ni idea de la iglesia del Señor. Sí. No, está hablando del pueblo de Israel. Si usted mira los versos anteriores, Daniel estaba, dice, orando, confesando mi pecado, se había derramado delante del Señor y le estaba diciendo, Dios mío, estaba en oración y estaba diciendo, Señor, ¿hasta cuándo nos harás volver de la cautividad? Señor, tú dijiste, Señor, que regresaríamos a nuestra tierra. Entonces, en ese tiempo que está él orando y haciendo esa oración, él empieza a orar, dice, hace confesión. Usted mira el capítulo 9 y es la oración que Daniel hace. Y dice que está determinado, viene la respuesta de parte de Dios diciéndole, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿cierto? Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Sí? Entonces no tiene que ver ni ningún aquí gentil, ¿sí?, pueblo que no es judío netamente. Ahora no es que nos vayamos a judaizar todos, porque ahora la moda es esa. Recordemos, y yo sé que más adelante me va a tocar hablar un poco de la carta de Romanos, donde Pablo habla acerca de esto. ¿Sí? Entonces, dice sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Me está hablando de ya no tener más persecución a Israel, ya no estar cautivo, ya no estar errante, sino está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores que fue prometido para en su tiempo el pacto que Dios hizo con David, que nunca faltaría un rey en su trono. ¿Sí? Entonces estoy casi que tratando de correr y explicarles de una vez. Sabe pues, en el verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta ahí. Dice, sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ellos cómo cuentan, ellos no, nosotros a veces contamos en docenas, ¿cierto? Contamos de esta forma, pero el pueblo de Israel cuenta de 7 en 7. ¿Cómo está dado esto? Ya también lo revisamos, está en el libro de Levíticos, capítulo 25. Levíticos capítulo 25, versículo 8 dice, contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años, o sea, conjunto de 7. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años. Se lo declaro así. Una semana, según lo que está diciendo, no se cuentan de docenas, ni de 10 en 10, ni de 12 en 12, ni de 20 en 20. El pueblo de Israel lo cuenta dado por Dios, porque el Levítico nos habla de las leyes. Dado por Dios es de 7 en 7, conjunto de 7. Entonces, una semana equivale a 7 años, ¿cierto? 7 semanas, si usted coge 7 semanas por 7 semanas, nos da 49 años. Creo que está allí en la imagen.
ya no la están mostrando. Ahora, lo que dice el profeta Daniel, o lo que Dios le mostró, dice 62 semanas, multiplicado por 7 semanas, nos da ¿cuántos años? 434 años, dado en semanas, ¿cuántos serían? 69 semanas. Dado en años, ¿cuántos serían? 434 años. Ahora, la profecía no me dice que son 69 semanas. Recuerde que ya hay una prédica completa sobre esto. Esto solamente es un recorderis. ¿Cuántas semanas le dijo el ángel, cierto, a Daniel? Porque dice que Gabriel fue el que trajo la respuesta. Fueron 70 semanas. No dice años, dice 70 semanas. Solo que yo estoy haciéndole las conversiones para que podamos entender. Si hacemos una resta simple, 70 semanas menos 69 semanas, ¿cuántas semanas nos quedan? Una semana que equivale a ¿cuántos años? 7 años. ¿Está entendido? Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vemos que van cumplidos 69 semanas que equivalen a 483 años. Ahora, ¿cómo se contó eso? Creo que hay también otra imagen y la voy a explicar rápido. Más o menos el exilio fue en el año 605 antes de Cristo. Recuerde que contamos de cero, se partió la historia con Jesucristo y antes hablamos de antes de Cristo. 605 fue el exilio y que está contado también, Daniel lo cuenta en el capítulo 9 del versículo 2 al 20, donde él está diciendo: Señor, hemos sido exiliados. O sea, el pueblo por su desobediencia fue llevado cautivo a Babilonia y más o menos fue en el año 605. La revelación que Dios le da a Daniel fue más o menos en el año 539 que le da esta profecía. Ahora, dice que en Daniel, yo espero que haya podido entender, así sea rápido, lo que estoy explicándoles, porque no me quiero quedar en las semanas de Daniel, porque creo que hay una prédica completa de las semanas de Daniel, solo que necesitaba volverla a recordar para explicar esto. Daniel 9, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, habrá 7 semanas y 62 semanas que equivalen ¿a cuánto? A 483 años. Cuando de la orden hubieron 4 decretos y órdenes para restaurar. No solamente, en muchos era solamente reconstruir el templo, ¿cierto? Pero aquí la orden era clara: restaurar y edificar a Jerusalén. No era el templo, sino edificar y restaurar la ciudad también. Entonces hubieron 4 decretos que nos lo nombra también la palabra. El primer decreto, para empezar como a hacer las cuentas, fue Ciro a Esdras para reconstruir el templo aproximadamente en el año 538 a.C. Esdras capítulo 1 del 1 al 5, ahí le dejo la cita, Esdras capítulo 1 del 1 al 5. La segunda orden o decreto que de pronto llegamos a pensar fue la orden de Darío también a Esdras para reconstruir el templo, no la ciudad. Y aproximadamente fue en el año 521 a.C., también está en Esdras capítulo 5, versículo 3 al 7. La tercera orden la da Artajerjes a Esdras para reconstrucción nuevamente del templo, aproximadamente en el 457 a.C., Esdras capítulo 7 del versículo 12 al 26. Hasta aquí ninguno de estos decretos nos han servido, ¿cierto? Porque solamente nos hablan de reconstruir el templo y la señal está muy clara. Dice que para poderse contar los 483 años o en semana, las 69 semanas, tenemos que empezar a contar desde la orden que fue dada para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Sí? ¿Entendidísimos? Yes.
Bueno, la cuarta orden fue también dada por Artajerjes a Nehemías para reconstruir Jerusalén. Ahora sí, esta sí nos cuenta. Aproximadamente en el año 444 a.C., Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8, cuando dice que él estuvo muy triste, muy desanimado, no quiso comer. Bueno, se arriesgó, ¿cierto?, para pedir algo, y dice que tuvo éxito, pero hubieron opositores, Tobías, Sanbalat, todos estos, para que él no reconstruyera la ciudad, los muros de Jerusalén. Así que el tiempo para tomar es el último, ¿cierto? El último decreto, el dado de Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C. Daniel capítulo 9, versículo 25, esta sería la orden para reedificar la ciudad. Es decir, que desde la orden, volviendo a explicar este versículo, dice, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos, ¿qué?, angustiosos. Y luego me dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, después de este tiempo, creo que allí está la diapositiva. Después de este tiempo viene Jesucristo, no fue quitada la vida por sí mismo, sino que lo mataron, ¿cierto? Y dice, ¿cómo que lo mataron? Cuando el pueblo de Israel pidió, ¿cierto? ¿A quién pidió? A Barrabás. Lo pusieron allí y dijeron, bueno, ¿a quién le entregamos? ¿A Cristo o a Jesús o a Barrabás? Y ellos gritaban a alta voz, queremos a Barrabás. Y cogieron a Cristo. Así que él no fue quitada la vida por sí mismo, sino porque lo mataron. ¿Está cumpliéndose la semana? Sí. Ahora, dice que después de esto, que ha de venir destruir a la ciudad y el santuario. Recuerde que luego vino Vespasiano, ¿cierto? Y fue Tito Flaviano Vespasiano, ¿sí? En el año 70 después de Cristo. Y hasta ahí duraron las devastaciones. Y lo que vemos hoy en Israel, el muro de las lamentaciones, fue lo que dejó de rezago para que dijeran la grandeza de lo que habían hecho. Ahora, hasta ahí, dice, destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de Israel no tiene en este momento un lugar de adoración. Por eso el lugar que pelean aún los musulmanes, que son los hijos también de Abraham, pero engendrados en Ismael, son los que pelean ese territorio, pero también están peleando los hijos de Isaac, ¿cierto? Y ese lugar, pues ellos en ese lugar que tienen en parte los musulmanes, es donde sería construido, ¿qué? El templo sagrado, y no lo han podido construir. Ellos anhelan volver a construir. Recuerde que el primero fue un tabernáculo, una tienda movible, ¿sí? Realizado, dadas las coordenadas por Dios a Moisés, pero el día que se construye el primer templo fue en día de Salomón, porque David tuvo eso en su corazón, aunque él dejó preparado todo para que su hijo lo construyera. Luego, ¿qué pasó? Dice que hubo destrucción, ¿cierto? Lo destruyeron cuando fueron exiliados, los de Babilonia, todo esto, el exilio. Y luego vuelve y lo construyen en tiempos que ya lo vimos, en tiempos de Artajerjes, ¿cierto? En Nehemías, todo esto, lo que lo vuelven a construir. Y es lo que conocemos de la historia de Jesús, del templo, todas estas cosas. Pero que después de que Jesús murió, vino a la ciudad el príncipe, fue Tito, en el año 70 después de Cristo. Oye, no le da como curiosidad, 70 después de Cristo, o sea, todo en 7, ¿no? Y se cumplió esta palabra y se cumplió lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra.
Dijo, "Y Señor, mira el templo, y no quedará piedra sobre piedra". Jesús lo profetizó. Sí, Dios declaró que esto ocurriría. Ahora, entendidos ahí, dice, destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la que nos falta, ¿cierto? Dice, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. Es decir, ¿qué es lo que me está hablando o me está diciendo? Que si usted toma el día, recuerde que ellos lo toman por el año lunar. El año lunar no es 365 como el solar. El lunar equivale a 360. No me voy a demorar, ni lo voy a dividir ni multiplicar. Vale por 360. Entonces, si tomamos esta orden o dice una semana, el número 7 divídalo en 2. ¿Cuánto nos da? 3 años y qué? 3 años, 3.5. Entonces estaría determinado en 3 años y medio. ¿Qué es lo que muchos hablan de la última semana, que equivale a 7 años? Este es el último tiempo que nos falta para dar cumplimiento a lo que Dios le mostró a Daniel. Dice, por esa semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, divida el número 7 en 2, ¿cuánto da? 3.5. ¿Estoy bien? Sí, da 3.5. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que nos está hablando, es de la última semana. ¿Cuántas semanas de Daniel, semanas, se han cumplido? 69 semanas. ¿Cuántas nos faltan por cumplir? Una semana. ¿Que equivale a cuánto? 7 años. Ahora, si tomamos las semanas que leímos ahorita en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, que es lo que estaba hablando y lo que estaba diciendo, lo dividimos en el año lunar, que equivale a 360, ¿cuánto nos da? 3.5. Toma allí su calculadora, su celular y haga la operación. 1260 semanas o 60 días, 1260 días. Divídalo en 360, que es el año lunar, no solar. Por eso les digo que hay otra prédica sobre esto, para no demorarnos ahí. ¿Nos da cuánto? 3 años y medio. Y está diciendo, la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos serían? 3 años y medio. ¿Esto con quién tiene que ver? ¿Con la iglesia? No, tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando se va el Señor, en el versículo 5, ya entendiendo las semanas de Daniel un poquito más, dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del ascenso de Jesucristo, ¿cierto? Que está en la gloria de Dios Padre. Y después de eso, como dice Daniel, o sea, hay un enlace muy tremendo. ¿Sí o no? Ahora sí dice que viene la última semana. Y aquí ahora sí me habla del tiempo de quién. De Satanás. Dice, y la mujer huyó al desierto, o sea, el pueblo de Israel, nuevamente el pueblo de Israel, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto equivale? 3.5. ¿Qué equivalen a cuánto? 3 años y medio, que lo tomaríamos en años y medio como los cálculos que hemos viendo hacer. Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, algunos creen que es este el lugar. Es el desierto en la ciudad de piedra, que es llamado Petra, al sur del Mar Muerto. Según se informa, hombres de negocios cristianos han abastecido el lugar con comida y con tratados del evangelio escritos en hebreo. O sea, ellos ya conocen esto, que esto va a ocurrir, porque está profetizado. O sea, que ellos ya están como almacenando y preparando ese lugar. Preparado
también podíamos usar la misma palabra antigua griega que Jesús utilizó en voy pues a preparar lugar para ustedes, que está en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Esto demuestra que el plan cuidadoso de Dios obra en la tierra como también obra ¿en dónde? En el cielo. Ahora dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, que hubo una batalla y va a haber una batalla, ¿cierto? Eso me está diciendo que en ese tiempo va a haber una batalla. Y me habla de Miguel. Algunos dicen que Miguel es Jesucristo. Error. No es Jesucristo. Miguel es un ángel y de la clase de los arcángeles. No es querubín protector, es un arcángel. ¿Y de dónde usted saca eso? Vamos a Judas. Judas, verso 9. La carta de Judas, verso 9, me dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces estamos viendo que no es Jesucristo, porque Jesucristo nos habla que todo lo pone bajo sus pies. No dice que el Señor te reprenda. Si él es creador de tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ahora vemos que de las categorías, porque en Daniel también nos habla de Miguel y nos habla como el príncipe que pelea con el príncipe de Persia, que se oponía para la respuesta a Daniel. Hay un pasaje muy conocido acerca de esto y que lo podemos encontrar muy claramente en Daniel capítulo 10, el príncipe Miguel. Entonces, puede ser dentro de la categoría que aún es mayor que los querubines. Entonces, contendía con un querubín, ya con el dragón. Recuerde, no es que el diablo sea un dragón, sino yo lo explicaba, que es la fuerza, ¿cierto? Que lo describe, lo malo, ¿cierto? Lo feroz que puede ser. Y no es literal, sino que el dragón representa su naturaleza y su carácter. Creo que hasta aquí hemos ido entendiendo, ¿cierto? Entonces, claro, el Señor Jesucristo, como algunos dicen, no es Miguel. Miguel es un arcángel, o sea, de la línea de los ángeles. Y la carta de los Hebreos nos habla y nos dice que él es superior a los ángeles, ¿sí? Y nos habla y nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para los herederos y coherederos de la salvación. Así que Miguel tampoco es omnisciente, omnipresente, porque algunos mientras están orando muchas veces pedimos a Miguel y en el otro lado también están pidiendo a Miguel. Entonces, entender esto. Él es un arcángel y el diablo es un querubín. Así que el diablo no está en todo lugar. Dijo, quisiera escuchar el amén. Gracias allí los que están. Aquí en casa hay gente conmigo en esta grabación. Entonces la gente le da más poder al diablo. El diablo no está en todo lugar porque él es un querubín protector. Era su naturaleza. Y si me habla de un querubín, es un ángel. El único que puede estar en todo lugar es ¿quién? Es nuestro Señor. Aún Él conoce nuestros pensamientos. Y yo quiero hoy infundarte de esta esperanza tan maravillosa porque se nos olvida bastante. Pensamos y decimos el diablo y todo el mundo reprendiendo al diablo. ¿Qué es lo que pasa con el diablo? Que está bien organizado. Muy bien organizado. ¿Y cómo está organizado? La Biblia nos dice, nos da así como una clara evidencia. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla de la armadura de Dios. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, me está hablando de cómo está organizado el diablo. Porque el diablo no puede estar en todo lugar. ¿O sí? Entonces, sí está bien organizado, pero no está en todo lugar. El único que puede estar en todo lugar se llama Dios. Es Él, el único que puede estar en todo lugar. Ahora dice que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para Satanás, ¿cierto? Y para las estrellas que él se llevó, porque nos dice aquí mismo que se llevó la tercera parte de las estrellas. O sea, antes de venir Jesús, eso ocurrió ¿en dónde? En el cielo. ¿Tiene razón lógica? Sí. Ahora, dice en el verso 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este es un único versículo que usa muchos títulos para referirse a Satanás, ¿cierto? Dice dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo principal de Satanás? Engañar al mundo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Engañar al mundo. Por eso nos dice que todo aquel que está en mentira es hijo del padre de mentira. O sea que un hijo de Dios no puede estar en mentira. Ay, es que es una mentirita pequeñita y piadosita. Ay, ¿qué tiene que ver con la quinta trompeta? Mucho, porque nos está hablando de que también debemos corregir nuestra manera de caminar y de andar. Ahora, estos títulos describen a Satanás como vicioso, un acusador, un adversario y un engañador también. El título de diablo del griego, diabolos, que significa difamador, calumniador. Él es el maestro de la acusación de los hermanos. Por eso dice dragón, ya sabemos por qué, ¿cierto? Por su naturaleza. Pero también nos dice serpiente antigua. No es que ahora usted ve una serpiente y todo es el diablo, ¿no? ¡Serpiente! ¡Mátela que es el diablo aquí! No. Ya sabemos que una serpiente antigua engañó. Bueno, tendría que volverme a Génesis capítulo 3, pero yo creo que usted ya entiende. Nos está hablando de eso, de esa caída. Dice que se llama diablo, que es calumniador, ¿cierto? Que significa difamador. Satanás, que significa adversario. ¿Qué es lo que significa Satanás? Adversario. Dice, hay algo importante, dice, fue arrojado ¿a dónde? No al cielo, ni al lago de fuego, no, fue lanzado a la tierra. Es lo que tiene que ver con la quinta trompeta. Dice que yo vi caer, ¿a quién? A una estrella que se le fue dada la llave del pozo de los abismos para que abriera y salieran de ahí toda esta clase de cosas, ¿sí? Porque son horribles, no hay forma de escribirlos de una manera bonita. Y dice, fue arrojado a la Biblia. La Biblia describe 4 caídas diferentes de Satanás. Se mira, sí. Apocalipsis capítulo 12 describe ya la segunda caída de estas 4 caídas. Entonces, de glorificado a profano, recordemos Ezequiel, capítulo 28, profeta de Ezequiel nos habla de la primer caída. Nos dice, versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, la primera caída del diablo, ¿cuál fue? Esa. ¿Clarísimo? Ok. La segunda es de tener acceso al cielo como tal. ¿Usted por qué dirá, cómo así? En Job, capítulo 1, versículo 12,
1:12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y recordemos que en este mismo pasaje dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, ¿cierto? De recorrer la tierra. O sea que aunque fue echado la primera vez, el diablo está como ¿qué? Como nuestro acusador. ¿Todavía nos acusa? Sí. ¿Todavía no ha sido echado? No. De la segunda caída como tal, no. La primera ya no es querubín protector, se convirtió en ¿qué? En un ángel caído, ¿sí? ¿Me hago entender? Pero la de tener acceso al cielo para juzgarnos, para condenarnos, eso todavía no ha terminado, ¿o sí? No. Por eso nos dice la primera carta de Juan, y es una verdad maravillosa, hermosa, que debemos tener muy clara usted y yo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Si hay un acusador, tiene que haber un defensor. ¿Quién es nuestro acusador de nuestras almas en este momento? Satanás. Y lo podemos colocarle el nombre como tal, diablo, que significa difamador o calumniador. Satanás significa adversario. El diablo es nuestro difamador y calumniador que todavía puede entrar al cielo para juzgarnos. Pero hay una verdad maravillosa que yo digo, gloria a Dios. Pero damos gracias, ¿cierto? Porque tenemos para con el Padre un abogado. ¿Cuál es nuestro abogado? No me lo inventé yo, lo dice la palabra. A Jesucristo, el justo. Hay más pasajes que podemos encontrar. Pero este momento será crucial. Será crucial porque será la caída definitiva del reino de los cielos para que ya no pueda entrar a juzgarnos. Gloria a Dios. Sea que la segunda caída es esta. La tercera podríamos decir que es la atadura en la tierra, en el pozo ya del abismo, por 1000 años, descrita en Apocalipsis 20. Y la última es del pozo del abismo al lago de fuego. Ahí ya, que es el cumplimiento de Apocalipsis 20. ¿Entendimos hoy? Creo que sí. Entonces, aquí lo que ocurre en ese tiempo, y alguien nombraba tipo y sombra figura de lo que pasó con la reina Esther. Ese libro es maravilloso. ¿Se acuerdan que cuando Esther va y pide misericordia sin haber sido llamada, le dice, ¿qué quieres, mi amada? ¿Cierto? Dice, no, es que quiere mandarnos a matar, ¿cierto? Y creó allá una horca y bueno, y hay un edicto. Y había hecho un poco de cosas tremendas, pero el rey se enojó, ¿cierto? Dios dio gracia a Esther y fue salvada no solamente ella, sino todo el pueblo. ¿Esto qué significa? Que mientras nosotros estamos allí, la iglesia del Señor, ¿qué va a suceder? Pues nosotros estamos en la pachanga, mientras que él llega ya como a discutir y a pelear, y Dios definitivamente, como tenemos el abogado justo, sale en nuestra defensa y dijo paticas, chao, chao. El diablo, que es el difamador y calumniador, será echado. ¿Usted no le parece maravilloso esto? Y todo el mundo teniéndole miedo, ay, el dragón y terrible, y lo que está diciendo es lo que le va a ocurrir. Entonces, el diablo sí sabe qué le va a pasar. ¿Por qué cree que tiene tanta rabia contra el ser humano? ¿Y por qué cree que quiere llevarse a tantos a condenación? Porque sabe que ella ha sido condenado. Ya no tiene remisión. Cuando Jesús habla en Lucas 10, San Lucas capítulo 10, versículo 18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta caída de la cual Jesús habló, algunos dicen fue la primer caída de glorificado a profano, que es la primera. O algunos se atreven a decir que es una vista profética
a la segunda caída en el punto medio del periodo de tribulación de 3 años y medio, donde habla y dice que definitivamente lo ve caer del cielo para que no vuelva a entrar a acusarnos delante del Padre. Dice, fue arrojado, ahora sí volvemos a Apocalipsis 12, versículo 9, fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice en el verso 10, entonces oí, ¿qué dice? Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuántas veces nos acusa Satanás o el diablo, la serpiente antigua, dragón? Algo que hagamos mal, ¿qué dice? Que día y noche nos está acusando. O sea que la labor de Satanás no es estar aquí haciéndonos cosas. ¿Cuál es la labor de Satanás? Está en el cielo acusándonos. ¿Me hago entender? Y para eso tiene su organización bien montada. ¿Entendimos? Ahora, fueron arrojados sus ángeles, los demonios, ¿cierto? Caídos, aquellos que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios, y estos son sus ángeles. Estos ángeles son también los mismos que la tercera parte de las estrellas que nos habla Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ya que Satanás solamente sacó la tercera parte de las estrellas del cielo. Significa que las 2 terceras partes son pertenecientes, ¿cierto?, a esto. Ahora, cualquiera que esté detrás de esta gran voz, porque no dice que sea un ángel, ¿o sí? No. Es algún representante de la humanidad redimida. No es un ángel o Dios como tal, porque la voz habla del acusador de nuestros hermanos. Dice el acusador de nuestros hermanos día y noche. Porque ahora dice que ha sido lanzado fuera el acusador. La obra de Satanás de acusar solamente termina aquí, cuando él es echado, ¿de dónde? De la entrada al cielo, ¿cierto? Hoy en día tenemos y necesitamos un intercesor y abogado. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Dios, que ya lo miramos en la primera carta de Juan. Pero también nos dice la carta de los Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién es nuestro intercesor? Ojo con esto. Ahora necesitamos un intercesor. ¿Cuándo ya será consumado todo esto? Cuando estemos allí con él. Y aún en medio de esta acusación nos habla en los tiempos de tribulación, de gran tribulación. Y hay gente que pone intermediarios diciendo, perdóneme que sea tan directo, ruega por nosotros los pecadores y no sé qué, ahora en la hora y tal, cuando dice que hay un acusador que se llama diablo, que es difamador, es su nombre, diabolos, que significa eso. Pero nos habla que el abogado, el intercesor, es uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Y todo aquel, por eso nos dice, Jesús es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino es a través de él. Todo aquel que quiera colocar intermediarios, decir que la religión me salva, decir que
que la misión cristiana cuadrangular es la que salva, decir que si usted guarda esto, porque yo lo estoy diciendo, lo salva, estaría quitándole el lugar de intercesor y de abogado que es Jesucristo, el único que me puede absorber, ¿cierto? Dar libertad en lo que yo soy libre. Vamos avanzando porque sé que el tiempo nos apremia. Dice en el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, vuelvo y reitero lo mismo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, dice, pónganse tristes. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores ¿de dónde? De la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que está la tercera y cuarta caída, que ya le queda lo de los 1000 años, ¿cierto? De lo que hablan, y lo del gran lago de fuego, donde nos dice que será el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar no ha sido preparado, no ha sido estrenado. ¿Y que es un lugar real? Sí, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero dice que viene con gran ira sobre los que estamos allá en las fiestas, en las bodas del Cordero, pasando lo bueno. No, sobre los que están aquí. Por eso necesité hablar de esto para poder hablar de la quinta trompeta. ¿Por qué se da? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y necesita hacer daño a la humanidad. Así que para eso fue preparado. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién persigue? ¿A la iglesia? ¿A quién persigue? Al pueblo de Israel. ¿Quién es la mujer? Israel. Dice que había dado al varón. ¿Quién es la que dio a Cristo? Pues el pueblo de Israel. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Clarísimos? Y dice, y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué se refiere? Los 3 años y medio. Ahora, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Aquí hay otra cosa que les voy a hablar, pero no alcanzamos. Y que Israel tendrá persecución, sí. Y alrededor hay unas naciones que tienen río y todo esto y dan cumplimiento a esta palabra. ¿Contra quién viene el diablo a perseguir y a darle duro? Al pueblo de Israel, porque es la última semana del cumplimiento de Daniel. ¿Entendimos? ¿Es contra ustedes, contra mí? No, se supone que usted y yo debemos estar ¿en dónde? En las bodas del Cordero. Así que nos está hablando de tiempos finales. ¿Cuándo será echado el diablo, el acusador? Cuando estemos ¿en dónde? En las bodas del Cordero. ¿Usted no le parece maravilloso lo que nos habla y nos dice la Escritura? A mí me parece muy lindo, me parece que el Señor ha vencido. Y que aún en medio de que hay alguien que nos acusa día y noche, tenemos a abogado, a Jesucristo, el justo, quien intercede por nosotros. Eso es lo que nos dice la Escritura. No hay otro mediador. Es claro, claro, claro. No dice, si usted es de la iglesia tal, usted es salvo. Y eso es equivocado. Las iglesias, denominaciones no pueden salvar a nadie. Los pastores no podemos salvar a nadie. Nosotros también necesitamos salvación. Y nuestro único boleto de escape, de redención, se llama Jesucristo. Así que si tú quieres pertenecer a la gran familia de Dios, ser la esposa del Cordero, no ser el pueblo de Israel, porque tú y yo somos colombianos, ¿cierto? Algunos santanderianos, otros serán costeños, otros serán de otras tierras, pero no caigamos en el error de que solo la salvación es para los judíos. Cristo vino y abrió el camino tanto para usted como para mí. Y qué grande es el amor de Dios para con nosotros, que podemos hoy creer en Jesucristo y esta es nuestra garantía. ¿Cuál es el método para salvación?
Jesucristo. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón, serás salvo. Y el mismo Espíritu Santo te dirá qué hay que cambiar y qué hay que hacer. Yo no puedo llenarte de normas y de cosas, porque aún la misma palabra, yo te invito para que leas la Biblia. Y allí vas a encontrar la ruta de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Porque yo no puedo inventarme cosas. Bueno, todas aquellas que tengan el pelo como yo y más largo o más corto son los que se van a salvar. Yo no puedo inventarme eso. La Biblia es clara, el único método de salvación se llama Jesucristo. Quiero que oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan hermoso y tan maravilloso que nos has regalado. Nos estás recordando que eso va a ocurrir y que el diablo, Señor, será echado de tu presencia. Ya no nos acusará más. Pero aún en medio de que nos acuse día y noche, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Y hoy, Señor, la oración que hago es para si hay alguien que quiere escapar de esto. El único medio, el único boleto de salvación se llama Jesucristo. Señor, si hay alguien, te ruego hoy que limpie su corazón de todo pecado, de toda mancha. La sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado. Esto nos dice la Escritura. Señor, si te confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor y creemos, Señor, hemos de recibir este regalo tan grande y es tener a Cristo en nuestro corazón. No es hacer un sinnúmero de requisitos, Señor, sino la palabra es una lámpara que nos guía para saber cuál es el camino. Y el camino, todo, absolutamente todo, siempre en la Escritura nos mostrará uno solo, a Cristo Jesús. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda autosuficiencia, toda independencia, y volvemos a mirarte a ti, y volvemos a nuestro origen, y volvemos, Señor, a verte a ti, tal cual eres. Señor, te aceptamos como nuestro Señor, como el único que pudo resolver y mediar nuestro pecado ante el Padre. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Y yo quiero ir al Padre, y el único medio para poder ir al Padre se llama Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por hacerme reconocer que soy pecador y que necesito de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra haya animado y alentado su corazón y hayamos podido ver a nuestro héroe nuevamente triunfando, ¿cierto? Sobre aún lo más terrible que todo el mundo le tiene miedo. Muchos le tienen miedo al diablo, ¿cierto? Y dice, ya sabemos su final. Ya está escrito. Ya sabemos que todo el Señor lo ha puesto por debajo de sus pies. Y a nosotros la iglesia nos ha dado la autoridad. Qué lindo y maravilloso estar en Él. Espero que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y mil bendiciones para todos.